Buenos días, los invitamos a todas las personas que van entrando a que vayan escribiendo en nuestro panel de preguntas y respuestas su nombre, el nombre de la organización de la cual nos acompañan y la ciudad. Bueno, veo que ya vamos por acá con unas 30 personas conectadas, entonces vamos a dar inicio. Para todos los que no escucharon cuando iniciaron, los invitamos a que nos dejen su nombre, el nombre de su organización y la ciudad desde la cual nos acompañan en el panel de preguntas y respuestas. Igualmente, durante toda la sesión, en ese mismo panel podrán ir dejando las preguntas que tengan para los panelistas y al final de la sesión van a ser respondidas. Mi nombre es Elisa Madrigal, yo soy líder de desarrollo de soluciones en Macaya y les doy la bienvenida a este webinar de ciberseguridad en organizaciones sociales que organizamos en conjunto con TechSoup Latinoamérica, la Corporación Superarse y Colnodo. El día de hoy vamos a conocer el caso de la Corporación Superarse, que es una organización social de Colombia que sufrió recientemente un ataque de ciberseguridad. Allí nos acompaña Ana Lucía Palacio, que es directora ejecutiva de Superarse. Ella es administradora de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en el área financiera y con más de 20 años de experiencia en la Bolsa de Valores y ya lleva 4 años al frente de la Corporación Superarse como directora. También nos acompaña desde Colnodo Ariel Barbosa. Ariel Barbosa es máster en diseño y gestión de proyectos de tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja de España, con estudios de posgrado en Alemania. Es director de proyectos de tecnología en Colnodo, que es una organización también sin fines de lucro. Trabaja desde 1994 acompañando a otras organizaciones sociales en Colombia y en Latinoamérica en el uso estratégico de Internet para el cumplimiento de su misión. También nos acompañan el día de hoy Dagoberto Ramírez y María Camila Galvis de TechSoup Latinoamérica. María Camila va a dar una introducción, les va a contar un poco desde TechSoup de forma general unos temas de Microsoft 365 asociados a seguridad y Dago ya va a entrar un poco más al detalle. Entonces la agenda que tenemos para el día de hoy es, primero vamos a iniciar con la corporación Superarse. Ellos nos van a contar qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, qué impacto tuvo esto en la organización, porque muchas veces creemos que esto de la ciberseguridad es algo que es solo para allá, para los bancos en Estados Unidos, que nosotros no somos un foco para este tipo de ataques y realmente sí podemos serlo, sí estamos en este riesgo, siempre estamos en este riesgo. Entonces es muy importante conocer lo que puede llegar a suceder, pero no solo quedarse ahí, quedarse como en el susto, en el pánico, sino también luego aprender a tomar acciones. Por eso nos acompañan Ariel Barbosa de Colnoy, nos va a explicar un poco más en este aspecto sobre las políticas de seguridad digital, de los principales componentes que se tienen que tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad digital, que no es solamente las herramientas, es muchísimo más. De hecho, gran parte de la seguridad digital somos las personas. Nuestra cultura, el manejo que hacemos de las herramientas, de nuestros dispositivos, de nuestros hábitos. Entonces él nos va a contar un poco más desde allí y finalmente María Camila y Dago nos van a contar las herramientas disponibles en Microsoft 365 para asegurar nuestros dispositivos, nuestras cuentas corporativas, ya que Microsoft es una de las plataformas más utilizadas por las organizaciones sin fines de lucro por tener el programa de donaciones de software. Y finalmente les vamos a contar cómo acceder a todas estas licencias, a estos programas en caso de que estén interesados y cerramos con el panel de preguntas y respuestas. Entonces, para que avancemos en nuestra agenda del día de hoy, voy a contarles un poco sobre Macaya.
Macaya somos una organización sin fines de lucro también. Nos enfocamos en potenciar capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. ¿Y cómo es esto? En cooperación acompañamos a otras organizaciones sociales en sus procesos de creación de alianzas, de búsqueda de convocatorias a través de nuestra plataforma NodoCap. Y en tecnología ejecutamos proyectos de apropiación tecnológica en diferentes territorios de Colombia. Gestionamos el programa de donaciones de software para Colombia y otros 13 países de Latinoamérica. A través de este programa de donaciones de software entregamos licencias, como dice el mismo nombre, en donación o en descuento para organizaciones sin fines de lucro en estos territorios. Y adicionalmente ofrecemos servicios de formación e implementación para que el uso de estas tecnologías pueda aprovecharse realmente en las organizaciones, para que esas transiciones en el uso de la tecnología sea fácil, no sea un choque cultural, sino que realmente podamos ir apropiándolas poco a poco y sacar el máximo provecho de ellas y ver la tecnología como un aliado y no como una barrera. A través de estos programas trabajamos con más de 5.000 organizaciones sin fines de lucro, tenemos más de 4.800 organizaciones vinculadas a nuestra plataforma de cooperación internacional NodoCA. Hemos logrado ahorrarle a las organizaciones más de 5 millones de dólares en donaciones de software y trabajamos con un público de más de 47.000 personas. Estos, como pueden ver acá en el mapa, son los territorios en los que tenemos presencialidad. Bueno, ya les había contado un poco sobre el programa de tecnología para el sector social, que es el programa de donaciones de software, pero no voy a profundizar en este momento acá, esto lo veremos con más detalle al final de la sesión. Entonces, sin más preámbulos, le doy paso a Ariel, primero a Ana Lucía, que nos va a contar el caso de la Corporación Superarse. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias más que todo, yo creo que te doy el nombre las gracias a nombre de Macaya y de todas las organizaciones sociales que hoy nos acompañan por querer contarnos la historia, porque muchas veces cuando este tipo de cosas suceden nos quedamos como callados, no queremos contar que algo malo nos pasó. Entonces, cuando este tipo de cosas suceden y las compartimos con los otros, lo que estamos haciendo es ayudarles a prevenir y a que no les pase a otros. Entonces, mil gracias por querer compartir esta historia con nosotros. Gracias, Elisa, y gracias a Macaya por invitarme también, por estar en este espacio. Y como dijiste, sí, lo que quiero es precisamente que no le pase a nadie más. Bueno, entonces, yo soy Ana Lucía Palacio, directora de la Corporación Superarse. Muchas gracias a todos los participantes que están ya conectados. Les cuento un poquito, en la Corporación Superarse atendemos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido vulneración de derechos o que están en riesgo. Ya tenemos 50 años de experiencia. Los niños son atendidos en modalidades de internado y externado. Y tenemos un programa que sigue apoyando a los jóvenes con educación que se llama Preparación para la Vida Autónoma. Todos son estrato 1 y 2, estamos ubicados en Medellín y somos una organización social mediana que trabaja pues con la Federación Antioqueña y digamos no tenemos recursos adicionales ni muchos, ¿qué dijera yo? Como, sí, recursos en general para cosas inesperadas. Esto que nos pasó, bueno, empiezo contándoles que yo ya había estado en alguna charla de estas y que eso es como de esas cosas que uno dice, esto no me va a pasar a mí. Yo lo oía, sabía que teníamos algunos faltantes porque por supuesto el presupuesto siempre está limitado, a veces no lo consideraba prioritario por puro desconocimiento, hay cosas que tal vez no consideraba prioritarias o pensaba que podían esperar, pero esto sí pasa, nos pasó a nosotros siendo una organización más bien mediana, pequeña, y afecta muchísimo. El 5 de diciembre pasado, que acabó de pasar, pues nos cayó un virus, yo digo que peor que el coronavirus porque nos puso a sufrir a todos mucho. El 5 de diciembre la tesorera fue a trabajar y se dio cuenta que ningún archivo le abría. Pues empezó a tratar de abrir los archivos y todos venían
con una extensión como rara. Entonces informó al técnico de sistemas y él hizo como un primer análisis y efectivamente se dio cuenta que la información estaba encriptada por un virus que se llama ransomware. Al mismo tiempo que había llegado el virus, llegó un mensaje del hacker donde, pues llega un mensaje donde piden dinero para la recuperación de la información. En ese mismo momento, pues se le informa a la junta directiva, todos estuvimos de acuerdo en que no íbamos a pagar por la recuperación de la información, era un riesgo, entonces empezamos a buscar personas que supuestamente nos recuperaran la información. Desde el desconocimiento empezamos a buscar personas que nos recuperaran la información, pero prácticamente todos nos decían es imposible. Este tipo de virus encripta la información y es imposible recuperarla. Bueno, entonces el virus es un gusano pues, que se camufla a través de se puede camuflar a través de un correo electrónico o un archivo pues, que venga anexo a un correo y que invite a hacer clic. Cuando uno inocentemente, por desconocimiento, hace clic en alguno de esos correos, el gusano entra al sistema operativo y empieza a infectar el virus. Entonces, mientras más tiempo pase, más puede infectar. Yo pues esto no es que conozca mucho y por eso les hablo así en lenguaje coloquial. Ya después tenemos ahí los técnicos que nos van a explicar ya de manera un poquito más profesional, pero yo se los cuento así como yo lo viví. Entonces, como les digo, desde ese mismo 5 de diciembre, que además era sábado y que venía un puente, empezamos a trabajar de una manera, bueno, además con mucho susto, porque a medida que yo empezaba a hablar con personas, todos me decían, es imposible, estaba encriptada toda la información administrativa que era en la nube, la teníamos en la nube y la nube se infectó. La información contable, que es en un programa, y también se infectó. Y aparte de eso, por el trabajo en casa desde el año pasado, pues, y como porque no estábamos todo el tiempo en la oficina, el disco duro de acá también quedó infectado. O sea, el primer error y el más grande fue ese, que el disco duro estaba conectado al servidor y también quedó infectado. Entonces, desde ese mismo 5 de diciembre empezamos a buscar, como les cuento, contacté a más de 15 empresas o personas supuestamente que trabajaban con las empresas más grandes aquí en Medellín, que ya habían trabajado con este tipo de virus o con otros virus también pues así, ciberataques, pero prácticamente todos coincidieron en que era casi imposible recuperar el 100% de la información. Hasta que vimos con una empresa que también es paisa, pero ya pues está muy internacionalizada. Esa empresa hizo un análisis, cobró pues por hacer un diagnóstico y nos hizo un análisis y nos dijo, es muy difícil, no solamente tienen un ransomware, sino dos, o sea, tuvimos como 2 ataques por 2 partes distintas. Y la recuperación de la información se puede hacer, se demora, pero se puede hacer, se los garantizamos al 100%. Pero nos cobraban $15.000. $15.000 en ese momento, pues, o en este momento casi lo mismo, eran casi 60 millones de pesos. Estábamos a final de año, a mí casi me da un ataque, por eso les digo que fue más horrible que el coronavirus. Era plata pues que no teníamos presupuestada, que la teníamos para otras cosas, pues para otros programas, para el programa de vida autónoma, para cosas con los niños, para mantenimientos de las casas. Entonces empezamos a buscar un crédito bancario y cómo íbamos a pagar eso, porque nos hacían la recuperación de la información, pero primero había que pagar. Bueno, tuvimos que hacer el pago, nos dieron un pequeño descuento, muy pequeño, pero llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer el pago y evaluamos otras posibilidades, reconstruir la información contable,
era imposible, pues la información contable no se puede tocar porque son riesgos que se corren con la DIAN, riesgos que se corren con los contratos que tenemos para atender los niños, ya venía el cierre del año, pues teníamos como muchas presiones y fuera de eso corríamos muchos riesgos, pues si reconstruíamos información, que además nos íbamos a demorar muchísimo. O sea, era pagar para recuperar la información o pagar. Finalmente terminamos pagando 46 millones de pesos. ¿Cuánto hubiéramos podido? Lo que más me dolía y todavía me duele, lo siento y me da como ganas de llorar otra vez, es que con 46 millones de pesos, me imagino que muchos de ustedes, de los que están ahí conectados, saben lo que se puede hacer con 46 millones de pesos en una entidad sin ánimo de lucro y lo que nos demoramos consiguiéndolos. 46 millones de pesos que pagamos el 19 de diciembre y la información vinimos a tenerla más o menos ya recuperada para la primera semana de enero. Para el 4 de enero más o menos nos dijeron que íbamos a tener la información, pero finalmente no la tuvimos, sino más o menos como hasta el 12 de enero, y eso que la información ya llegó como en desorden. No nos llegó pues realmente como esperábamos, que íbamos a volver a tener el disco duro pues otra vez igualito a como lo teníamos. No, teníamos toda la información, pero en desorden, la información contable en desorden. No, como el ataque fue el 4 de enero, estaba prácticamente noviembre sin cerrar y por supuesto diciembre sin hacer nada, entonces era 12 de enero y nosotros estábamos, como quien dice, empezando noviembre. Entonces esto fue una carrera contra el tiempo porque por tener contratos con ICBF, contratos con la alcaldía, lo que significa el cierre del año, esto nos hacía pues correr y estar como contrarreloj. Tomó unos días arreglar la información, volver a tenerla organizada y fuera de eso el cierre del año. Entonces finalmente el cierre del año se hizo en enero, pues todos saben que el cierre del año de por sí es congestionado, entonces fue todavía más congestionado. Aparte pues del impacto que implica esa parte económica. A partir de ahí empezamos a establecer pues unos planes de mejora muy básicos de errores que nos dimos cuenta que nosotros mismos habíamos cometido por desconocimiento o por, como les dije al principio, como por inocencia, por pensar que esto no nos va a pasar, por pensar que esto se puede aplazar, que no es tan importante, que tal vez no es prioritario. Y ahora les digo, por favor, tengan en cuenta que estamos ya en un mundo digital, que ya esto es prioritario, casi que antes que comprar una silla, porque es de lo que dependemos. Ahora dependemos es todo el tiempo de esta comunicación, de la tecnología, de tener la información al día. Entonces, bueno, como planes de mejora compramos nuevos servidores, nuevos discos duros para los backup, establecimos unos niveles diferentes de backup, pusimos claves para todos los accesos remotos, configuramos VPN, que son unas redes privadas para conexión con claves que se actualizan cada cierto tiempo, cambiamos la dirección IP, fortalecimos pues todas las contraseñas y también se cambian las contraseñas. Estamos haciendo, porque todavía lo estamos haciendo, porque igual todo esto significa más plata de esa que pagamos por la recuperación de la información. Entonces, esto que íbamos aplazando terminó costándonos no solamente la recuperación de la información, sino hacer todo esto al mismo tiempo, no de una manera programada, donde podamos establecer un presupuesto, sino como que ya lo teníamos que hacer ya porque vimos que era algo que nos faltaba y que ya lo teníamos que hacer. Entonces, significó no solo esos 46 millones de pesos, sino otras inversiones que no pueden afectar los programas de los niños, que no pueden afectar los proyectos que veníamos trabajando con los niños, sino que la plata tenía que salir de otra parte, como fuera. Por eso los invito a que no lo sigan aplazando, a que sigan
como teniéndolo en cuenta prioritario para su planeación. Y parte de esos cambios y ese plan de mejora también fue empezar con capacitaciones al personal, que empezamos con capacitaciones muy básicas, porque la mayoría de personas, pues incluyéndome a mí, a veces abrimos correos que vienen con adjuntos. Ahora algunos de nuestros otros invitados pues les van a explicar un poquito más. Vienen tan bien camuflados que uno los ve completamente como si fueran de verdad. Entonces, hay cositas que se pueden hacer y que no cuestan tanta plata, como los backups, como cambiar la dirección IP, como estar cambiando las claves, tener claves más robustas, hacer capacitaciones al personal para que esto no pase, informarse muy bien. Bueno, las licencias que también ahora nos van a hablar de eso, tenemos un acceso a licencias que también nos puede ayudar a muy buenos precios. Entonces, bueno, esto era como lo que les quería contar. Si al final hay preguntas, creo que vamos a tener un espacio. Ya les doy espacio a los otros panelistas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Ana. Y es muy importante eso que nos cuentas también, porque no solamente fue en términos de costos, sino como tú decías, en términos de tiempos. O sea, tenían que hacer el cierre contable de noviembre para diciembre, luego el de diciembre y el del año, la cantidad de tiempo que implicó de todos los colaboradores que estuvieron ayudando a recuperar, o incluso tú nos contabas también anteriormente que estuvieron unos días parados, o sea, literalmente no podían avanzar ni hacer nada hasta que no tuvieran de nuevo la información o unas directrices. Entonces no es solamente el costo, sino el tiempo de trabajo bueno, que finalmente se traduce también en otros costos, pero que también disminuye pues nuestra productividad, nuestra efectividad y un tiempo que se podría utilizar en generar impacto real. Muchísimas Y la gracias. angustia que produce. Sí. Sí, creo que esa es la más, porque digamos que si se hace desde la prevención, pues puede que la inversión sea la misma, pero se hace con la tranquilidad de que se está haciendo para prevenir y no, y no con ese estrés de las consecuencias que puede tener o la urgencia que puede ser hacerlo de inmediato debido a Así un es. ataque de estos. Así Muchas es. gracias. Gracias. Bueno, a continuación entonces le vamos a dar paso a Ariel Barbosa de Colnodo, que nos va a contar un poco más sobre el contexto general de seguridad digital, desde dónde se debe abordar, que como les decía ahorita no es solo desde las herramientas, sino que esto tiene un componente mucho más estratégico, mucho más desde el liderazgo, desde la planeación organizacional, desde la creación de una cultura. Entonces, bueno, Ariel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Me permites compartir, no sé, cámara y video y pantalla, perdón? Ok. Bueno, pues me presento antes de hacer unas diapositivas que traje para ustedes hoy. Mi nombre es Ariel Barbosa, soy director de proyectos de tecnología en una organización de sociedad civil como ustedes que se llama Colnodo. Nosotros somos una organización pues, sin ánimo de lucro que hemos estado desde el año 1994, cuando en ese momento era la super novedad del correo electrónico. Tener un sitio web era una cosa de última tecnología. Desde esa época hemos estado acompañando a organizaciones de sociedad civil precisamente en cómo utilizar todas estas tecnologías para hacer mejor nuestro trabajo, para cumplir con esta labor misional pues que tenemos como organizaciones que trabajamos en temas de derechos humanos, que trabajamos con niños, que trabajamos con indígenas, con temas de género, con temas de medio ambiente, todo lo que es sociedad civil en general, cómo usar todas estas tecnologías desde finales del siglo XX. Hemos estado con ese proceso de acompañamiento. Precisamente en todo ese proceso de acompañamiento que hemos estado haciendo, pues como les dije al comienzo, apoyábamos con temas de cómo conectarse a internet, qué era el correo electrónico. Ahora pues obviamente hemos estado, esto ha evolucionado montones y lo que ha surgido desde hace aproximadamente diría yo, unos 6 7 años es pues las organizaciones de sociedad civil en temas de seguridad digital. Antes este era un tema totalmente descartado, la verdad, a las organizaciones en general, en colegios, digamos, empresas, tal vez los gobiernos,
los ejércitos, las grandes compañías, pues era un tema que está presente desde hace muchísimos años, pero para sociedad civil es un tema que es relativamente nuevo y empezó a tomar fuerza y velocidad hasta que el año pasado y este empezó a tomar una dinámica impresionante que es todo el tema de seguridad digital en las organizaciones de sociedad civil. Por eso creamos desde hace aproximadamente unos 4 años la Escuela de Seguridad Digital, que es un servicio de Colnodo. Esta escuela, pues básicamente se hace, como les comento, como una evolución a ese acompañamiento que hemos hecho a las organizaciones en temas de apropiación de tecnología. Aquí hay varias situaciones que se han presentado en los últimos años y es que precisamente como no existe esa tradición de uso estratégico de la tecnología, como no existe esa tradición de no confiar ciegamente en la tecnología, de explorar un poco la tecnología que utilizamos, pues se han empezado a dar este tipo de ataques. El caso de Ana Lucía, lo que nos comenta, pues es uno, desafortunadamente es uno de los casos que hemos visto, Colnodo está aquí en Bogotá hemos acompañado también a varias organizaciones en las que han sido víctimas como organización de sociedad civil, atacan su información. Hay casos, en este caso vimos un ataque de ransomware, que es este tipo de, desafortunadamente el tema de seguridad digital tiene muchas cosas en inglés, pero básicamente es secuestro de información. Y es toda una rama de la seguridad digital que se dedica a eso, a que se envía un virus, se secuestra la información y si quiere acceder, pues pague. ¿Cómo funciona un secuestro en la vida real, desafortunadamente? Esa es una de las líneas de ataque que existen actualmente. Existen otras donde es básicamente escuchar las comunicaciones, otras donde es, por ejemplo, no permitir el acceso, intervenir las comunicaciones a través de WhatsApp, por ejemplo, de Signal, plataformas de videoconferencia, todo el tema de interferencia de las comunicaciones. Existen varias áreas en las que se ha atacado a las organizaciones de sociedad civil. El mismo hecho de acceder a información que es muy delicada, que levantan organizaciones que trabajan con derechos humanos, por ejemplo, testimonios, fotos, videos, presupuestos, evidencias, ese tipo de cosas también es de interés para algunos atacantes. Y ese tipo de ataques también se han estado evidenciando desde hace aproximadamente unos 2 o 3 años, cada vez con más fuerza contra periodistas, por ejemplo. Esa es una de las líneas que en el caso colombiano es más evidente, es el ataque a periodistas en espacios digitales a través de diferentes formas. Entonces, sí ha habido un crecimiento exponencial que desafortunadamente pues ha llevado a muchas organizaciones a la fuerza, con dolor, a meterse en este tema de la seguridad digital. Precisamente el enfoque que quisiera compartir con ustedes en los próximos minutos es que la seguridad digital, sacarnos un poco la cabeza que el tema de la seguridad digital es un tema de herramientas y es un tema de una o dos personas, digamos la webmaster o de comunicaciones o la de comunicaciones, que se pongan al frente del tema. Desafortunadamente es una estrategia que no funciona, está más que comprobado. No hay una herramienta, a veces pensamos que es comprar un antivirus y mantener el antivirus al día. Desafortunadamente eso no es suficiente. No existe una herramienta que sea para todo, o sea, que yo la compro, así me salga carísima y yo la instalo y ya quede protegido, eso no existe. No existe tampoco como les comentaba, el tema de que entonces démosle eso a una persona, el encargado del sitio web o el encargado de... Muchos de nosotros como organizaciones no tenemos, digamos, un ingeniero de sistemas de bases. Entonces no se le puede, se le dice normalmente, no, encargue, dígale a la persona que nos montó el computador o la que nos vendió el computador o la que nos hizo el cableado en la oficina que se encargue de ese tema. Desafortunadamente es un enfoque que no funciona, se los comparto muy desde la experiencia, es un enfoque que es muy a corto plazo. Desafortunadamente estos temas están cambiando todo el tiempo, por lo que proponemos que el tema de seguridad digital sea un eje transversal a todas las actividades de la organización. Así como un eje transversal podría ser la seguridad física de las oficinas, ustedes en sus oficinas o sus casas, pues tienen unas reglas mínimas de seguridad, de quién entra, quién tiene las llaves, en dónde sacamos, en dónde guardamos, digamos, de pronto los recursos importantes, los computadores están asegurados. Hay una serie de lineamientos en temas físicos, pero no existen como esas mismas políticas y lineamientos en los temas digitales. Y es allí donde queremos y quiero centrar la conversación que la presentación que estoy haciendo ahora es en la creación de esas políticas de seguridad digital de la organización.
Y reitero, no es un tema de herramientas, no es un tema que pueda ser tomado, digamos, en una o dos personas, un tema cortoplacista, sino que como toda política, pues que es una cosa transversal y que va a estar allí permanentemente porque esto es un tema que evoluciona todo el tiempo. Entonces, queremos proponer acá, con base también a todo lo que hemos trabajado en estos años, afortunadamente en Latinoamérica, en español, existen muchas organizaciones que como Colnodo están dedicadas al tema del acompañamiento en seguridad digital. Desde México hasta Argentina existen organizaciones que han estado acompañando a otras organizaciones también de sociedad civil y hemos desarrollado toda una serie de documentación, hemos compartido experiencias, hemos compartido herramientas, talleres y vemos, digamos, como una cierta serie, un consenso como es esto que están presentando aquí en pantalla, de que el tema de la seguridad digital debe ser un tema que es cíclico, es decir, de permanente revisión, de creación de capacidades. Voy a centrar mi presentación entonces en estos 5 puntos. ¿Cuáles son esos elementos que deberíamos tener para crear una política de seguridad digital? La primera es el tema de sensibilización, es decir, ser conscientes. Yo agradezco muchísimo nuevamente, como lo decía Elisa, lo que está haciendo Ana Lucía hoy de decir, esto sucede, esto es de la vida real, esto no es en Estados Unidos, pero allá para los bancos, para las empresas, esto sucede aquí en Medellín, esto sucede aquí en Colombia, en Bogotá, es una cosa que existe y es real. Y es ser conscientes de que el tema, que hay ataques a organizaciones de sociedad civil en espacios digitales, existen, son cada vez más evidentes. Entonces, se aprovecha, precisamente también seamos conscientes de que se aprovecha y que tenemos muy poca formación en nuestros equipos con respecto a este tema de seguridad digital. Como existe poca sensibilización, pues nosotros como organizaciones muy contadas ocasiones asignamos un presupuesto para este tema. Repito, no solamente asignamos un presupuesto para comprar software y ya, sino que no hay como un proceso de formación o lo que estamos hablando aquí ahora de cómo hacemos que este tema se vuelva un tema estratégico. Entonces no hay tampoco formación y no hay recursos económicos que se asignen por parte de la organización. Y aquí hago una pequeña claridad, la seguridad digital de por sí no es costosa. Hay muchas opciones de software libre, por ejemplo, muy valiosas, muy recomendadas, probadas ya en campo, digamos, en que han resultado muy valiosas y que básicamente lo que nos piden es aprender a usarlas. No hay que pagar porque son de código abierto. Entonces también un poco sacarlos de la cabeza a veces que es que el tema de la seguridad digital ahora me va a implicar contratar un ingeniero y empezar a pagarle y comprar unas máquinas súper costosas. No. Vamos a ver acá que buena parte de lo que hay que hacer es más un tema de cambio de actitud frente al manejo de la información. Otro tema de sensibilización es que se da por sentado que todas las plataformas y herramientas son seguras. Confiamos ciegamente, precisamente porque no existe como esa curiosidad de que cuál es el modelo de negocio, por qué me regalan cosas, por qué Facebook me regala todo lo que me regala Facebook, por qué Google me regala cosas, por qué, cuál es el modelo de negocio que existe allí. Y se asume que todas las aplicaciones que yo descargo en mi celular son seguras de por sí. O sea, alguien se tiene que estar haciendo. No, desafortunadamente todas las aplicaciones, todas las plataformas presentan baches de seguridad muy importantes. Solo para dar un ejemplo, que es el que está ahorita de moda, la semana pasada se evidenció, perdón, la fuga de 539 millones de datos de usuarios en el mundo. 539 millones es casi que el 20% del total de usuarios de Facebook. Se liberó parte de esa información porque Facebook no es perfecto, Google no es perfecto, tienen baches de seguridad que los atacantes permanentemente están intentando explotar. Entonces tenemos que estar muy atentos a que nada en Internet es totalmente seguro y tenemos que estar, digamos, prevenir ese tipo de situaciones, estar preparados para de la forma que nos pueden afectar. Un segundo elemento, entonces, luego de hacer esa sensibilización en nuestra organización, es hacer una evaluación interna. En este momento, ¿qué tenemos? Acá la invitación, todos estos pasos que estoy comentando, pues tienen un desarrollo mucho más detallado, pero en general, en este segundo momento es, bueno, ya estamos sensibilizados, esto hay que corregirlo, esto que estamos haciendo hoy aquí en este taller, precisamente parte de ese proceso de sensibilización. Nos gustaría mucho que ustedes se llevaran entonces la idea, bueno, ¿qué hago? Una sugerencia es hacer un levantamiento de información. ¿Qué tenemos en este momento? Y acá unos ejercicios, por ejemplo, un mapeo de datos, es decir, en dónde está la información de la organización. Tenemos parte en un drive, tenemos una parte en unos computadores, tenemos una parte en unos USBs, tenemos una parte en unos discos duros, tenemos parte de la información guardada en dónde está la información y cómo la estamos transmitiendo.
Es decir, cómo estamos moviendo esa información. Ah, bueno, a través de correo electrónico, la estamos moviendo a través de pronto en medios físicos también, no se descarta eso. ¿Cómo estamos moviendo y almacenando la información? Eso es lo que se refiere con el tema del mapeo de datos. Un mapeo de actores, es decir, cuáles son los tanto actores como oponentes que están a favor o en contra de las actividades de la organización y hacer un mapeo de quiénes son esas personas y cuáles son las potencialidades de esas personas. ¿Cuál es su nivel de daño, por decirlo de alguna forma, un oponente? Una cosa muy diferente es hablar de delincuencia común, otra hablar de ya delincuencia organizada que está atentando contra la información o la misma organización. Mapeo de riesgos, también evaluar, hay técnicas para evaluar cuáles son los riesgos específicos de mi organización, cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra y cuál es el impacto que tendría donde ese riesgo se haga realidad. Hay formas de hacer esa gestión y pues establecer unas pequeñas recomendaciones y opciones de mejora. En el tercer momento, la idea sería entonces empezar a, bueno, ya sabemos, estamos sensibilizados, ya sabemos, hicimos un mapeo de lo que tenemos. Ahora, lo más importante es creación de capacidades. Para mí es el punto central de esta estrategia de seguridad digital. Y la creación de capacidades tiene varios, es decir, cómo nos fortalecemos para que esos riesgos, realmente los riesgos, uno no logra hacer desaparecer un riesgo al 100%, lo que hace es minimizar el impacto que pueda tener. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mejorando las capacidades de la organización. Temas como el mejoramiento de infraestructura, como lo que comentaba ahora Ana Lucía, compra de equipos, actualización de software, mejoramiento de la red, configuraciones mucho más seguras, eso es lo que llamaríamos como el mejoramiento de infraestructura, el uso de plataformas seguras, es decir, empezar a utilizar, como lo vamos a ver en la siguiente presentación, cómo configurar las plataformas que nos da Microsoft de una forma que sea mucho más segura. Todas estas empresas están en la misma lógica, hay una gran inversión de tiempo y trabajo en cómo asegurar y ofrecer una plataforma más segura para sus usuarios, entonces eso lo vamos a ver en la próxima presentación, pero partir un poco de lo que les comento, no hay plataforma que sea 100% segura y todo el tiempo hay gente que está intentando buscar, perdón el coloquialismo, como buscar el quiebre, a ver por dónde logro hacer algún tipo de acceso no autorizado a las plataformas y hacer algún tipo de daño, robo de información o secuestro de información. Saltaría entonces al tema de la formación en seguridad digital. Acá en este tema me voy a detener brevemente a ver si el tiempo me da. Básicamente aquí lo que tenemos es que empezar a formar a nuestro equipo en temas de seguridad digital. Algunos conceptos, acá voy a mencionar con estos puntos que tenemos en pantalla, algunos de los elementos que son más importantes en temas de formación al equipo. Uno, el tema de gestión de contraseñas. Brevemente, lo que pasa con las contraseñas, yo creo que si resolvemos el tema de las contraseñas, resolvemos el 60% de nuestros problemas de seguridad digital. ¿Qué pasa? Actualmente utilizamos contraseñas que son fáciles para una máquina, pero son, digamos, de adivinar. Digamos, una máquina puede adivinar rápidamente una contraseña tipo Medellín 2020. Es una cosa que un software de romper contraseña lo puede hacer en menos de un segundo. Y empezar, bueno, ¿cómo hacemos para gestionar contraseñas que sean robustas, que sean fáciles de usar? Porque es que esa es la otra. Si yo coloco una contraseña de 50 caracteres, ¿quién se la aprende? Pero hay formas de hacerlo, formas de colocar contraseñas de 20, 30, 40 caracteres, pero que sean muy fáciles de usar también. Hay software que nos permite hacer esa gestión de contraseñas. Y resolviendo este tema, bueno, otro tema que tenemos con las contraseñas es que utilizamos, aparte de que utilizamos Medellín 2021 para todo, perdón, como contraseña lo utilizamos para todas las plataformas, la misma plataforma para Gmail, la misma contraseña para Twitter, para Facebook. Entonces, cuando un atacante, aparte de que adivina una contraseña que sea fácil, se pone a probar en otras plataformas, pues el hackeo va a ser total. Entonces, son dos elementos que siempre se recomiendan aquí, contraseñas un poco más, poco no, mucho más robustas y que no sean repetidas. Y eso se puede hacer a través del software de gestión de contraseñas. El otro tema es copias de seguridad. Perdón, ¿me están escuchando bien? Me dicen que se está cortando un poco la comunicación. Sí, sí, te escuchamos bien. Ok, vale, vale. Qué pena, voy a agilizar un poco con temas de tiempo. Copias de seguridad, de sacar una copia de la información. O sea, no podemos, como contábamos, como contaba, gracias a Ana Lucía, dejar toda la información guardada en un computador, el computador del administrativo, y no sacar nunca una copia de seguridad. Una copia aparte que yo pueda guardar en un disco duro externo y me lo pueda llevar para la casa. En el caso de que se dañe el computador, le cayó un café encima o la secuestraron, no importa, tengo una copia de seguridad en mi casa y puedo restablecer la información de un día para otro.
Hay toda una serie de políticas de copias de seguridad que también es importante empezar a implementar, pero lo que hacemos es, como les digo, los ataques no van a desaparecer. Es posible que hoy nos engañaron de una forma, mañana nos engañan de otra, pero ya no vamos a tener la misma reacción. Ya tenemos una copia de seguridad que me permite recuperar la información. Perfecto, quédese con su información secuestrada, le podría uno decir al atacante, quédese con su información, yo aquí tengo mi copia de seguridad y puedo seguir y el impacto que va a tener no va a ser tan grande. Una selección adecuada de plataformas de mensajería y videoconferencia. Acá es importante también entender un poco todas estas diferencias que existen entre WhatsApp, Signal, Telegram, Zoom, Teams, Google, o sea, todo ese tipo de herramientas, entender cuáles son los pros y los contras que tiene cada uno para nuestro nivel específico de riesgo. Cifrado de información y correos electrónicos también es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien logra acceder a esa copia de seguridad que yo tengo en un disco duro y donde había información que es muy valiosa? También puedo cifrarla, o sea, no le hago tan fácil el camino al atacante que quiera entrar a ver la información. Tiene que tener una clave para acceder a la información. Lo mismo puedo hacer con los correos electrónicos. Y voy a tenerme brevemente en el tema de detección de phishing y malware. Ese tema lo vamos a explicar más en detalle con Dagoberto, pero básicamente es un engaño. Intentan engañarme a través de correos, como decía Ana Lucía, que son muy, muy similares. Aquí tengo dos ejemplos de lo que es ese phishing. Primero, uno que es el que está ahorita muy de moda, que es que llega, básicamente me engañan para secuestrar mi cuenta de WhatsApp. Y si no hay una reacción rápida, pues puedo perder incluso la cuenta. La técnica que están usando ahora es que alguien me dice, ay, te envié por accidente 6 dígitos, ¿me los envías, por favor? Y pues, si, de hecho, si viene una persona conocida, pues uno inocentemente le envía el código y con eso ya le da acceso a la cuenta de WhatsApp. Es una forma de phishing, también es una forma de que aprovechan que un conocido me envía un mensaje que aparentemente es inofensivo. El segundo ejemplo que tengo aquí en pantalla es un correo que llegaba de la DIAN. Supuestamente ustedes lo ven y parece un correo oficial donde estas personas lo que hacen es se intentan presentarse como correo oficial. Entonces acá nos dicen, debido al pago de sus obligaciones con el Estado, el Estado abrirá un proceso en su contra y se remitirá la siguiente información a las autoridades competentes. O sea, ¿cómo se usa este correo phishing? Básicamente es misma apariencia, utilización de logos. Se invita a que la persona reaccione instintivamente ante el miedo, lo voy a demandar, lo voy a denunciar con las autoridades. Y pues lo que se está buscando es una reacción rápida. Desafortunadamente no existe un software que sea 100% efectivo con el tema de phishing. Aquí es cuestión de enseñar a las personas de la organización a detectarlo, a tener ojo para hacerlo. Me gusta este ejemplo, lo mostramos casi siempre porque acá, si uno se pone a mirar en detalle, hay cosas que uno diría, la DIAN está escribiendo con esta ortografía y con esta redacción, estado con E minúscula, abrirá sin tilde, o sea, hay un problema de redacción y ortografía que uno empieza a sospechar. Desafortunadamente aquí es un tema, o afortunadamente diría yo, es un tema en que uno a veces puede detectar básicamente por la misma redacción, ortografía de los correos que nos lleguen. Entonces dudar de ese tipo de cosas. En cuanto a creación de capacidades, entonces entraríamos con el tema de cómo formar. Hay muchas plataformas de cursos sobre seguridad digital. Menciono aquí dos, una que tenemos en la Escuela de Seguridad Digital, son cursos a través de cursos virtuales, sobre todos estos temas donde ya se entran prácticas, foros, videos, donde ya es toda la información. Y otro que se llama Totem Project también, todos los cursos son en español, donde nos enseñan de una forma muy didáctica y también muy práctica cómo meterse en estos temas, qué tipo de software descargar, cómo utilizarlo. Y existe una comunidad con la que uno puede también aprender y hacer preguntas. Bueno, el punto 4 entonces sería, ya tenemos entonces sensibilización, ya hicimos un mapeo de nuestra información, ya hicimos una creación de capacidades, pongamos eso en un plan de trabajo. Es decir, hagamos una hoja de ruta exactamente de acuerdo a esto, que estos resultados, como por dónde empezamos. Entonces, la idea es, pues, obviamente, empezar a mitigar todos estos riesgos que son de mayor impacto y de mayor probabilidad. Allí tenemos que concentrarnos y ojalá en un lapso de 3 meses tener resueltos todos esos riesgos que nos afectan. Y ante todo, pues que hayan fechas para estas actividades, o sea, que no es una actividad que uno hace de 1, 2 meses y se acabó, sino que realmente son procesos que son largos. Aquí hay un tema que es muy delicado, que es el tema del cambio de hábitos de la organización.
cuando hacemos este ejercicio, por ejemplo, con las organizaciones aquí en Bogotá, lo que hemos detectado es que el cambiar un hábito en una organización es supremamente lento. Para la gente no es cómodo decirle, mire, ya no vamos a trabajar esta herramienta, sino que vamos a trabajar esta. Y eso, créanme que crea muchos conflictos. La gente, a veces hay gente totalmente reacia al cambio de programas, al cambio de estrategias, pero como hicimos un proceso de sensibilización, eso nos facilita mucho que la gente entienda por qué se están haciendo este tipo de cambios y que haya un responsable de todo este proceso. Y en el último punto, ya con todos estos elementos que hemos hecho hasta ahora, ahí sí podemos empezar a escribir esa política de seguridad digital que define los lineamientos generales de la organización para todos. Es una cosa que esto va desde el director o la directora hasta todas las áreas programáticas, todos deben entender y aceptar este tipo de lineamientos. No tiene mucho sentido que solamente lo apliquen los de comunicaciones. Resulta que le mandaron fue el correo con phishing, se lo mandaron a la de contabilidad o al revisor fiscal o a la directora o a los del consejo directivo. Todos tienen que estar como siguiendo, es porque esto debe ser un acuerdo común. Útil para antiguos, para miembros antiguos y nuevos, es decir, que las personas nuevas también sepan cuando entran, normalmente cuando recibimos voluntarios o estudiantes o practicantes, llegan con sus propias herramientas y uno simplemente les dice, adelante, empiecen a usarlo. No. En la organización existen los lineamientos de seguridad digital y las herramientas que estamos utilizando son estas, las políticas de copias de seguridad son estas, ya como que la persona nueva también entienda que hay unas reglas en temas de cómo moverse en espacios digitales. Puede sumarse, esta política de seguridad digital puede sumarse con otras políticas de seguridad de organización que yo sé que de pronto ustedes ya tienen, como políticas de seguridad física, es decir, cuando enviamos, por ejemplo, a las personas de proyecto a campo a trabajar en zonas complicadas, ya existen protocolos de seguridad física y se suman, no deben ser obviamente, sino deben ser complementarios. Y lo más importante es que esto tenga un monitoreo y control. Hacer este proceso por lo menos una vez al año, o sea, revisar todo esto una vez al año y hacerlo todos los años porque los riesgos van cambiando permanentemente. Espero no haberme pasado del tiempo. De todas formas, con mucho gusto estamos acá para atender las preguntas que veo que ya están por aquí haciendo bastantes. Aquí están nuestros datos de contacto y con mucho gusto sigo aquí atento para más preguntas más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ariel. Bueno, ahora continuamos entonces con el equipo de TechSoup Latinoamérica, María Camila Galvis y Dagoberto Ramírez, que son el principal aliado de Macaya en toda la región y en el mundo con TechSoup. Trabajamos todo el tema del programa de donaciones de software, entonces es un gusto para nosotros que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos, Dago y María. Gracias, Eli, y muchas gracias, Ariel, por toda esa información muy valiosa. Bueno, desde TechSoup Latinoamérica nosotros quisiéramos dar un aporte especialmente desde la ayuda que nos puede dar la tecnología misma para evitar todos esos riesgos que nosotros tenemos como seres humanos, porque como muy bien decía Ariel, la parte de la capacitación para el personal es una prioridad, pero digamos que la seguridad tiene muchísimos frentes por donde verlo. Entonces, Dago y yo les vamos a hablar un poco sobre algunas acciones concretas que podríamos hacer desde el centro de administración de Microsoft. Esto puede ser de interés para las organizaciones sociales que ya adquirieron su licencia en donación de Office 365 E1. Es una licencia muy robusta y muy completa. Y también para aquellas personas que quizás quieran ver las capacidades que nos ofrece Microsoft e incluso si de pronto les quisieran pues tener esta donación y este beneficio, más adelante con Elisa vamos a volver a retomar cómo es el proceso para las organizaciones sociales. Pues bien, desde el Centro de Administración de Microsoft 365, que para dar un poco de contexto es el lugar donde se administran los recursos en la nube, o sea, el licenciamiento, los usuarios, los datos y todo lo que nosotros tenemos alojado, es donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestras configuraciones y a robustecer un poco lo que la inteligencia artificial misma nos puede ayudar para poder evitar un clic mal dado o simplemente bloquear un mensaje que ya tiene un virus o un enlace sospechoso. Entonces, desde el centro de administración de Microsoft podemos ver el centro para OneDrive, el centro de administración para SharePoint, el de Teams, y hay uno en especial que es en el que nos vamos a enfocar en estos minuticos y es el centro de seguridad y cumplimiento de Microsoft.
Entonces, yo los voy a dejar con Dago Ramírez, que es el líder técnico de TechSoup Latinoamérica. Él nos va a dar un paso a paso de acciones concretas que se pueden realizar desde Office 365. Dago, adelante. Muchas gracias, María. Sí, en este breve momento, pues voy a hablar un poco sobre las políticas y las directivas que podemos configurar entonces en Microsoft. Microsoft nos ofrece varias opciones de configuración de directivas de seguridad. Una directiva de seguridad es una política o una regla que se crea con el fin de proteger a la organización. Dentro de esas opciones tenemos la directiva de protección contra phishing, las directivas de datos adjuntos y vínculos seguros, la directiva de protección contra correo no deseado y la directiva de protección contra malware. El día de hoy veremos qué podemos configurar en la directiva contra phishing y la directiva contra malware. Para empezar, tenemos la política contra suplantación de identidad o phishing, que es cuando la dirección de correo electrónico o el dominio del cual proviene un mensaje no coinciden con la dirección o el dominio real. Más adelante veremos con un ejemplo lo que quiero decir con esto. A continuación, veremos las configuraciones que podemos realizar en las directivas contra phishing desde el centro de administración. Entonces, aquí podemos incluir a los usuarios y dominios que queramos que sean protegidos, o sea, que para que no sean suplantados. Piensen por un momento, ¿qué harían si reciben un correo electrónico del director ejecutivo pidiéndoles información confidencial de la organización? La mayoría la envía, ¿o no? La directiva predeterminada, que es la que Microsoft crea por nosotros, incluye a todos los usuarios de la organización, pero podrían crearse una nueva directiva de mayor prioridad que incluya, por ejemplo, solo los miembros de la junta directiva. En la política predeterminada no hay ningún dominio especificado. Esto quiere decir que ningún dominio está cubierto por la protección contra suplantación de manera predefinida, pero los podemos agregar para que sean protegidos. Puede que una organización tenga registrado más de un dominio en su cuenta de Microsoft. Por ejemplo, puede que la organización se llame Contoso, su dominio sea contoso.com, pero adicionalmente puede tener otros dominios, por ejemplo, adatum.com, fabrican.com. Estos son solamente ejemplos. Se pueden definir hasta un máximo de 50 dominios para proteger. Veamos un par de ejemplos de suplantación. Aparte de lo que nos mostró Ariel, entonces vemos en este caso, por ejemplo, la suplantación de usuario. Vemos que el usuario real sería en este caso michelle@contoso.com. Y cuando recibimos un correo de un usuario suplantado, en este caso un ejemplo sería michelle@contoso.com. Note que le falta una L al usuario, al nombre del usuario. Ese sería un ejemplo de suplantación de usuario. Y un ejemplo de suplantación de dominio, en este caso sería, por ejemplo, el dominio real contoso.com, y un dominio suplantado podría venir como contoso.com. Hay pequeñas variaciones, en este caso la pequeña variación es que lleva una tilde en la primera O. Entonces es muy, muy importante cuando recibamos correos electrónicos estar muy atentos a estos pequeños detalles. Bueno, en las acciones para los usuarios o dominios protegidos se configura lo que debe hacer con los mensajes entrantes que contienen intentos de suplantación de identidad. Las opciones que encontramos aquí son no aplicar ninguna acción. En este caso, los mensajes se entregan a los destinatarios sin realizar ninguna acción adicional. Redirigir el mensaje a otras direcciones de correo electrónico. Aquí, en lugar de entregar los mensajes a los destinatarios originales, se puede redirigir a otro usuario, por ejemplo, al administrador encargado de la seguridad en la organización. Mover el mensaje a la carpeta de correo no deseado. El mensaje se entrega, pero no en el buzón de entrada, sino en la carpeta de spam. Y eliminar el mensaje antes de entregarlo. En este caso, los mensajes se envían a la carpeta de eliminado del destinatario.
En la opción de sugerencias de seguridad se pueden activar mensajes que muestran una advertencia de correo electrónico al destinatario si se detecta un ataque de suplantación. Entonces vemos, por ejemplo, en caso tal de que recibamos un mensaje que sea detectado como suplantación de usuario, recibiríamos un mensaje como este. Dice, este mensaje es similar a maria@contoso.com, un usuario con el que ya he intercambiado correos electrónicos, sin embargo, puede que no sea la misma persona. Automáticamente, entonces, recibiríamos esa alerta. En cuanto a dominios suplantados, recibiríamos un mensaje como este que dice, puede que este remitente esté suplantando a un dominio asociado a su organización. Ahí recibiríamos ese tipo de alertas, entonces tenemos que estar muy pendientes, a ver si estamos de pronto esperando un mensaje de esa persona o no, y verificar muy bien la ortografía, la redacción. Caracteres inusuales. Puede que recibamos muchas veces correos electrónicos en donde el destinatario sea raro la dirección de correo. En ese caso recibiríamos una alerta como esta que dice la dirección de correo electrónico mariacontoso.com contiene conjuntos de caracteres inusuales. Le recomendamos que no interactúe con este mensaje. Es muy raro pues cuando un mensaje viene con este tipo de combinaciones. Hay que estar muy atentos también. Bueno, otra opción de configuración que tenemos en la directiva contra phishing es la de activar la inteligencia artificial para analizar los contactos frecuentes con los que interactúa un usuario para mejorar los filtros que se hacen en los correos entrantes. La inteligencia de buzones usa inteligencia artificial para ayudar a identificar los casos en los que un mensaje de correo electrónico podría ser de un atacante o no. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que Pedro Pablo Pérez, cuyo correo electrónico es pedro.perez@contoso.com, es el director comercial de la empresa donde usted trabaja. Además, usted se comunica regularmente con un proveedor de otra empresa que también se llama Pedro Pérez y su correo es pedro.perez@fabrica.com. Debido a que hay un historial de comunicación con pedroperez@fabrica.com, la inteligencia de buzones de correo no identificará los mensajes de pedro.perez@fabrica.com como si fuera un intento de suplantación de pedro.perez@contoso.com. Y por último, podemos agregar remitentes y dominios de confianza. Aquí podemos incluir los usuarios o dominios de las organizaciones con las que normalmente interactuamos. Se pueden agregar hasta 1000 elementos a esta lista y hay que tener en cuenta que los mensajes que se reciban desde los correos o dominios que pertenezcan a esta lista no se les aplicará la directiva y por lo tanto no se clasificarán como intentos de suplantación. Seguimos entonces con las configuraciones que podemos hacer en la directiva anti-malware. El malware es un virus que se puede instalar en su computador y por lo general esto ocurre después de dar clic en un enlace o abrir un documento desde el correo electrónico. En el centro de seguridad y cumplimiento también podemos encontrar una directiva predeterminada que se puede configurar para mejorarla o podemos crear directivas anti-malware nuevas. Entonces, dentro de las opciones de configuración que encontramos en esta directiva están, por ejemplo, la respuesta a detección de malware, que es donde se pueden habilitar las notificaciones a los destinatarios si se encuentra malware en un mensaje. En los tipos comunes de datos que se pueden seleccionar de un listado de las extensiones de los tipos de datos adjuntos que pueden dañar un equipo. También podemos seleccionar entonces qué tipo de datos Microsoft tiene pues como un listado definido o ya reconocido de qué tipo de datos son los que podrían llegar a dañar el equipo.
También se puede activar o desactivar la purga automática, que es la que se encarga de bloquear los mensajes con malware detectado, aún después de que han sido entregados a los destinatarios finales. Y se pueden activar notificaciones tanto para los remitentes de los mensajes como para los administradores encargados de la seguridad de la organización. Entonces, todo lo que les acabo de mostrar hace parte de las opciones mínimas de seguridad que ofrece Microsoft para las organizaciones. Dependiendo de la licencia con la que se cuente, podemos tener acceso a herramientas de protección adicionales y mucho más avanzadas. Bueno, espero que la información que acabamos de transmitir les sea de utilidad. La idea es que le saquen el mayor provecho a esas características que nos ofrece Microsoft. A las personas que se inscribieron en el webinar, les vamos a hacer llegar un pequeño instructivo con el paso a paso para que ingresen al Centro de Administración de Seguridad de Microsoft y realicen las principales configuraciones de la política contra phishing. A continuación, Elisa nos va a hablar sobre otros aspectos relevantes en el tema. Elisa, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Dago. Muchas gracias, Cami. Pues digamos que lo que tratábamos de hacer en este webinar era precisamente eso, la parte de sensibilización, que ustedes conocieran el caso de la organización Superarse con Ana, pero que luego tuvieran herramientas para poder empezar a trabajar en el tema de la seguridad en sus organizaciones. Entonces, les agradezco mucho, Ariel, por darnos ese contexto general desde la importancia en las organizaciones de la cultura, del liderazgo, y luego llegar hasta Dago, que nos explicaba ya cosas, o sea, como esas primeras cosas que podemos hacer también, o sea, primeras acciones desde las cosas más pequeñas que podemos empezar a implementar y a contarle a nuestros colaboradores. Entonces, bueno, yo voy por acá para dar cierre, hacer como una recapitulación sencilla y a presentarles cómo pueden acceder a diferentes herramientas de seguridad a través del programa de donaciones de software. Entonces, en todos los procesos de transformación digital, digamos que algunos ya conocen que en nuestra plataforma Nodoka tenemos un autodiagnóstico de transformación digital en el cual las organizaciones pueden entender en qué momento de la transformación digital, en qué área están. Yo quise traer acá este pantallazo de los resultados de un autodiagnóstico. ¿Por qué? Para resaltar que la seguridad digital no es una cosa de una de las áreas, como mencionaron todos ahora. Esto no es una cosa de tener un virus, esto no es una cosa de tener un disco duro que está ahí conectado, sino que es un tema también de la capacitación, es un tema que es transversal a todo, del liderazgo, de la estrategia. Entonces, tenemos que en cualquier proceso de transformación digital hay 5 áreas claves, que son la visión y estrategia, desde el liderazgo, cómo se está planeando la transformación digital, la cultura organizacional y la forma en que trabajamos todos internamente en las organizaciones, los hábitos que tienen todos nuestros colaboradores, la operación, el mercado y las ventas y la infraestructura. Entonces, si ustedes se van a pensarlo un poquito más allá en relación con la seguridad digital, van a ver que la seguridad digital no está en ninguno de ellos, está en todos, es transversal a todos. Debe empezar desde el liderazgo, debe haber esa conciencia y esa motivación y el jalonamiento, por decirlo así, desde los líderes para pensarlo en toda la estrategia. Debe existir una cultura porque digamos que una organización puede implementar muchas herramientas de seguridad, pero con una sola persona que caiga o que no esté atenta a estas cosas como es un phishing, un malware, pueden entrar a nuestra información de la organización. Entonces somos todas las personas de nuestra organización tienen un papel acá en la operación, en la forma en que manejamos nuestra documentación, nuestras claves, en el mercadeo y las ventas, porque no solamente nosotros, o sea, tenemos que cuidarnos de la seguridad, sino también a los demás. Entonces también el tema de los certificados de seguridad en nuestras páginas web, en nuestras aplicaciones, bueno, en todo. Y en la infraestructura, desde el software y el hardware, esos backups, los antivirus, este tipo de herramientas como las que nos mencionaba ahorita Camila también, y de las diferentes funcionalidades dentro de esos software.
Entonces, quería retomarlo para que volvieran a ver de nuevo que esto es un tema transversal a todo y que se debe trabajar desde cada una de las áreas de la organización. Ahora sí, ya en la parte de infraestructura, de hardware, de software, ¿cómo podemos acceder a ese software en descuento? Para las organizaciones sin fines de lucro, Macaya es el representante del programa de donaciones de software, como les decía, en 13 países de Latinoamérica. Pueden acceder a software a través de este enlace, tecnología para el sector social.org, o en los otros países pueden acceder a TechSoup.global. Cada país se modifica de acuerdo al país en el que se encuentran, poniendo el nombre del país, pero pueden entrar simplemente a TechSoup.global y ahí ya pueden seleccionar el país a través del cual se conectan. Allí les van a pedir una documentación para validar que efectivamente son organizaciones sin fines de lucro, que sí puedan acceder a esta donación. También es un proceso de garantizar que la donación se entregue a quien realmente la necesita y a quien realmente es una organización social para garantizar ese impacto. Y van a poder encontrar, después de registrarse y de validarse como organización sin fines de lucro y de enviar sus documentos, podrán acceder a algunos software. Por ejemplo, tenemos dos tipos de software de antivirus como Bitdefender y Norton. Acá van a encontrar estos software en donación. Solamente deben pagar el equivalente a la tarifa administrativa por el manejo de la plataforma, pero el software como tal es en donación. Office 365, como ya nos contaron Camila y Dago, tiene muchas especificaciones que se pueden configurar, unas tienen configuradas, otras que hay que ir y hacer el trabajo de configurar de acuerdo a las necesidades de cada organización, pero tiene grandes posibilidades de acción acá para mejorar nuestras características de seguridad. Veritas es una herramienta también para hacer backups, y también pues están otras herramientas ya de servidores en la nube que tienen asociadas también características de seguridad. Entonces, estos son algunos de los productos que pueden encontrar acá en el catálogo asociados a los temas de seguridad. Hay muchos más, pero mencioné solamente los que nos competen el día de hoy. Si desean tener más información sobre estos productos, cómo acceder al catálogo, pueden contactar a José Castillo, es nuestro asesor de soluciones en Macaya. Más tarde les dejaré en el chat este teléfono, este correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros. Recuerden que vamos a seguir al panel de preguntas y respuestas, va a ser un panel corto ya que estamos como justos en el tiempo, teníamos presupuestado pues 1 hora y 15 minutos. Entonces todavía tenemos un par de minutos para las preguntas. Y bueno, también les quiero dejar una invitación con TechSoup, pues como les contaba ahora que es nuestro aliado. TechSoup tiene una plataforma muy buena de formación en línea, que es TechSoup Courses. También les voy a compartir estos enlaces. En TechSoup tenemos en este momento 2 cursos de ciberseguridad en español que pueden ser muy interesantes para ustedes. Estos cursos son totalmente gratis. Entonces, el primero de ellos es el cortafuegos humano, que habla un poco más de lo que nos estaban hablando ahorita Dago y Ariel, de esos primeros pasos que puede hacer cada persona para hacer un cortafuegos frente a estos ataques. Entonces, de los factores de múltiple autenticación, de identificar los phishing, de tener contraseñas largas, como también decía Ariel, que pueden ser, es muy difícil recordar un montón de números sin sentido, pero las frases no. Entonces, pueden ser frases, a veces frases que asociemos a algo, ¿cierto? Entonces, hay algunos tips para ver cómo utilizar ese tipo de estrategias. Pero recuerden, no se trata solamente de las herramientas, sino de un proceso general, de una cultura, una estrategia, una política organizacional. Entonces, hay este primer curso que lo pueden ver cada uno de sus colaboradores, y hay un segundo curso también que es para las personas que ya manejan la parte de seguridad digital dentro de cada una de las organizaciones sociales. Se los dejamos ahí, están súper disponibles para todos ustedes y que los aprovechen ya que están en esta plataforma gratuita. Bueno, les voy a compartir los enlaces, pero mientras tanto, aprovechemos para que nos puedan ir respondiendo algunas de las preguntas que tenemos acá. Entonces, nos preguntan, ¿existe la posibilidad de que secuestren mis datos si los tengo almacenados en la nube? Sí, claro que existe. Precisamente eso fue lo que les sucedió a la organización Superarse, y por eso les decimos que no se trata solamente de estar en la nube o no estar en la nube, sino de todo un conjunto de hábitos, herramientas
que deben ir integrados como en una estrategia. Ariel, por acá nos hacían una pregunta ahora que creo que es muy importante asociada a las contraseñas. Nos decían, ¿cómo hago? A ver, ¿qué se me fue? Discúlpenme un segundo. Vi algo sobre la gestión de contraseñas, ¿sí? Sí, Con nos software preguntaban. Sí, nos preguntaban que cómo hacen para recuperar o para recordar las contraseñas cuando es importante tener contraseñas diferenciadas para todas las plataformas diferentes. ¿Qué se puede hacer en ese caso para poderlas recordar o cuál es la forma adecuada de gestionar tantas contraseñas que Sí. tenemos hoy en día? Sí, como decía, la recomendación más importante es tener una contraseña muy robusta. Una contraseña muy robusta es que tenga 20, 30, 50 caracteres con letras, números, símbolos. Eso es lo ideal para los sistemas, es lo que lo hace realmente seguro ante los sistemas. Pero lo que tú decías, Elisa, ¿y quién se acuerda de eso? Y más si nos están diciendo que tengo que aplicar una para Facebook, una para Instagram, una para el correo, una para el banco, una para... Y si ustedes se ponen a revisar, cada uno tiene perfectamente personal, por lo menos unas 15, 20 plataformas diferentes que está utilizando entre la plataforma de mensajería para hacer los pedidos. O sea, hay un montón de plataformas. Hay toda una línea de desarrollo de software que se llaman gestores de contraseñas. Ustedes pueden buscar en internet gestores de contraseñas y allí hay como dos grandes bloques. Uno que son los gestores de contraseñas locales, es decir, que yo descargo un programa en mi computador. Lo que hago es que es una pequeña base de datos donde yo meto todas las contraseñas, tan robustas como quiera, las que necesite, 20, 30, 100, 200 contraseñas, pero accedo con una única contraseña maestra, como una llave maestra, básicamente. Entonces, lo que se te pide es que te aprendas una contraseña, que es la contraseña maestra. Y ya cuando quieras acceder a las otras contraseñas, pues escribes la contraseña maestra y este programa te da acceso a las 100, 200, 300 contraseñas que tengo. Aquí recomendaríamos una de ese sentido que se llama KeePass, lo puedo escribir ahora en el chat. Es de libre distribución, tú la puedes descargar, no tiene ningún costo, es totalmente segura. Lo interesante es que la descargas y la guardas o en tu computador o en tu celular y la puedes tener acceso a las que necesites. Hay otro tipo de gestores de contraseñas que son los que ya están en línea, como PassOne. Ahora voy a escribir el nombre en el chat, donde yo ya guardo mis contraseñas en un sitio web especializado. Aquí ya, digamos, empezamos a revisar, bueno, hay que confiar en ese sitio, porque ¿quién me garantiza a mí que ese sitio tiene una adecuada protección? Son sitios que están especializados en eso, ellos aseguran que hacen un adecuado uso de la información y realmente puede resultar bastante seguro. Hasta ahora no hemos escuchado casos de que hayan hackeado uno de estos sitios, pero pues ya, digamos, cada quien comienza a evaluar. Desde la Escuela de Seguridad Digital recomendamos este tipo de software que tú puedes descargar localmente, creas tu propia base de datos. Cuando digo base de datos, por favor, no se asusten, es una cosa muy sencilla, un formulario muy sencillo, donde tú colocas plataforma, Twitter, usuario Ariel Barbosa, contraseña. De hecho, me generan contraseñas muy largas, no tengo que ponerme a inventar cosas, sino que el mismo software genera contraseñas muy robustas. Incluso le puedes colocar periodos de caducidad que se reemplacen o que me recuerde cambiar la contraseña a los 6 meses, a los 3 meses. Y le das guardar. Ya con eso vas creando registros y puedes tener, como te digo, decenas o cientos de contraseñas tan complejas como quieras. Lo único que necesitas es una contraseña maestra que es la que tienes que acordarte. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, también nos preguntan por acá, cuando hablan de implementar una VPN, ¿eso es un tema obligatorio o se puede perfectamente estar protegidos sin implementar esta arquitectura? No sé si otros compañeros quieran o comento yo. Yo creo que es para ti. Vale. No, una VPN es una Virtual Private Network, es una, entendámoslo como una especie de túnel o una especie de manguera, a veces lo llamo yo, en las que que yo conecto desde mi computador hacia Internet. Es decir, toda la información está cifrada y está de alguna forma escondida al gran universo de Internet. Tiene muchas ventajas, se recomienda especialmente ahora que estamos trabajando desde casa. Ahora yo estoy aquí en mi casa, en mi estudio, pero estoy conectado a través de una VPN en mi oficina, es decir,
es como si estuviera saliendo desde la oficina realmente o saliendo de una forma segura, no con la conexión que da a mí. Aquí en mi casa, por ejemplo, estoy conectado con ETV. Lo que hago incluso es que estoy escondiendo qué es lo que estoy transmitiendo. ETV no puede ver exactamente qué es lo que estoy transmitiendo, que estoy en Zoom, que estoy enviando correos electrónicos. Es una medida de seguridad. Hay alternativas que también son gratuitas y permiten la utilización de esta protección a la conexión. En algunas empresas lo están, de hecho recomendaríamos que ustedes como una de esas políticas de seguridad invitaran o delinearan en sus organizaciones el uso de una VPN cuando se conecten, por ejemplo, a la contabilidad, a los bancos, a este tipo de cosas, porque lo que hace es cifrar y como encapsular a través de esta manguera, llamo yo, toda la comunicación. Es lo que se está utilizando las empresas, digamos, grandes bancos, universidades recomiendan la utilización de una VPN obligatoriamente, y la invitación que hacemos nosotros es que se use también como una alternativa realmente de protección de la comunicación desde mi computador hacia Internet. Muchas gracias, Ariel. Bueno, por acá nos preguntan también, no sé si Ariel o Dago, cualquiera de los dos podría responderlo, creo, ¿qué medidas se deben tomar para identificar uno de estos mensajes con malware y cuál es el paso recomendado a seguir? Dago lo mencionó en una parte, pero no sé si quieren de pronto... Sí, bueno, en los ejemplos que nos mostró Ariel, podemos identificar cuando llega un correo electrónico. Lo primero que hay que saber es tener muy claro quién es el remitente, si en realidad estamos esperando un correo electrónico de esa persona o no. También revisar muy bien la ortografía de la dirección de correo electrónico o también del dominio de donde viene ese mensaje. Eso nos ayudaría mucho a identificar si una persona está siendo suplantada o no. En cuanto pues al malware, hay formas también de identificar si el correo tiene un virus o algo. Tenemos que saber mirar qué tipos de archivos son los que vienen. Muchas veces la directiva anti-malware se encarga ella misma de bloquear el correo electrónico e iría al buzón de spam. Entonces, tener mucho cuidado con esos correos que se van al spam, porque muchos puede que sean falsos positivos, pero cuando van al spam hay que tener mucha más precaución al dar clic en un enlace de esos. Simplemente con mirar y pasar el cursor del mouse sobre el enlace, podríamos ver que la dirección o el dominio coincida en realidad con el dominio del remitente. Entonces, hay que tener, pues, sí, son varios aspectos que se deben tener en cuenta, pero hay que estar muy, muy atentos y tener mucha precaución, sobre todo con el tipo de archivos que estamos recibiendo. Yo quisiera de pronto complementar brevemente, Elisa, qué pena, me robo unos segundos. Yo sé que las plataformas hacen su mejor esfuerzo para tratar de minimizar que a uno su correo le llegue. Uso de inteligencia artificial, filtros para que cada vez le llegue a uno a su buzón menos correo, pero se pasan algunos correos. Yo creo que la recomendación que hay allí, como les digo, a pesar de que se utiliza software y toda esa tecnología, cada vez se va sofisticando más el uso de phishing. Cada vez uno queda sorprendido de la capacidad de hacerlo creer a uno que realmente es. Yo la recomendación que haría es no actuar por instinto. Normalmente los mensajes son asustadores, que realmente lo dicen, Dios mío, me van a denunciar, me van a demandar, me va a caer la fiscalía porque ¿cuál es el riesgo de que haya fugas de información como la de Facebook la semana pasada? Y qué pena, retomo nuevamente el ejemplo. Cuando se libera y se hace público todos mis nombres, mi género, mi ubicación, el teléfono, es posible que un atacante arme un correo con toda esa información. Ah, mire, señor Ariel Arturo Barbosa Urrego, que vive en la ciudad de Bogotá y que su número celular es tal, y dicen, me llega un correo así de la fiscalía, por ejemplo, y yo dice, no, este correo es real porque saben todo, no necesariamente. No necesariamente porque hay fugas de información y por eso debemos poner cuidado cuando hay esas fugas de información y no reaccionar con el miedo. Y una última recomendación, la recomendación que hacemos es valide, o sea, antes de tomar cualquier acción, valide. Si les llega un correo de la DIAN diciendo que lo van a multar por 400 millones de pesos,
mejor llamar a la DIAN, preguntar, oiga, me llegó un correo con esta información, ¿es cierto? Y no reaccionar a hacer clic en el enlace donde me dicen que hay más información o descargar el archivo y abrirlo. Cuando veo un mensaje de esos, preferiblemente quito las manos del teclado, cojo el teléfono o me retiro y hago una llamada y pregunto y valido por otros medios si la información es realmente cierta. Eso, de hecho, la DIAN tiene ya una sección en su sitio web oficial donde uno puede validar si el correo es realmente enviado por ellos o no. O sea, también hay que tener cuidado que puede ser información real, pero yo puedo ir a la página de la DIAN, por ejemplo, y colocar la información o a la página del banco y validar si realmente es un correo real. Las recomendaciones, como digo, son más de tener, aprender a tener ese sentido común, porque las formas de ataque son cada vez más sofisticadas, cada vez se mimetizan mucho más y se hacen más creíbles. Entonces hay que estar, ¿cómo se dice? Aguzando el sentido en este tema. Muchísimas gracias, Ariel. Muchas gracias, muy válidas estas recomendaciones. Bueno, vamos con dos últimas preguntas cortas para cerrar. Entonces me preguntan por acá, existen en la actualidad muchas aplicaciones de contabilidad que solo corren sobre Windows. En este caso, para las auxiliares contables, que pueden ser pues víctimas frecuentes, instalarles una máquina virtual sobre Windows en un equipo PC Linux, ¿es positivo? ¿Es posible? ¿Se debería hacer o no se debería hacer? Creo también que es para ti, Ariel. Lo cuento desde la experiencia personal, desafortunadamente, personal, bueno, de organización como Colnodo. Normalmente el software de contabilidad no corre bien sobre una máquina virtual. O sea, nosotros somos promotores de software libre. Esta máquina con la que estoy transmitiendo ahora es una máquina que es de software libre, es un Linux, es un Ubuntu, pero específicamente para casos de contabilidad sí es preferible que la máquina sea nativa Windows. Porque, por ejemplo, concretamente, nuevamente la DIAN se volvió protagonista en nuestra charla hoy. La DIAN es muy exigente en que tiene que ser una máquina Windows última versión con una dirección IP que uno tiene que registrar. O sea, hay muchas exigencias que si yo hago desde una máquina virtual montada sobre Linux no va a funcionar tan bien. La recomendación sería en este caso así como, de hecho, el proveedor de software, de SIGO, estas empresas grandes de contabilidad, normalmente no lo recomiendan en todos los casos. Hay un computador que tiene que ser obligatoriamente Windows, pero la recomendación sería entonces validar con el tipo de un proveedor de software de contabilidad si es una buena idea o no montar una máquina virtual de Linux. Muchas gracias. Bueno, por acá voy con la última pregunta. Creo que es algo que pasa muy frecuente y que falta a veces prevenir en las organizaciones. Y es que dice, en mi empresa los computadores no tienen ningún tipo de restricción. Se puede descargar cualquier tipo de programa. Esto no es muy seguro, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer en estos casos? Digamos que, bueno, nos plantean esta pregunta, pero yo creo que es como un poco más extendida. Eh, ¿Qué se debe hacer en estos casos? Pues, como si esto es fácil de hacer, este bloqueo de cierto tipo de aplicaciones, y también lo mismo en el manejo de los dispositivos móviles, porque constantemente estamos accediendo a nuestras cuentas de trabajo a través de los dispositivos móviles. Entonces, hay herramientas para esto, para bloquear la descarga de cierto tipo de aplicaciones en los computadores, en los dispositivos móviles y restringir los accesos de acuerdo a los dispositivos que están autorizados para una organización. También creo que es Ariel principalmente. No sé si Dago quiera ahí. ¿Sí, Miguel? Sí, no, pues la idea es, normalmente la mayoría de las organizaciones se encuentra como con esa restricción, y la idea es que la haya, que cuando de pronto vos necesites descargar un programa, un software que necesitas, que no tengas la posibilidad de descargarlo sin pedir la autorización a alguien, sin que tenga, que solamente sea la persona, el administrador, el que pueda descargar o instalar los programas en el equipo, porque ellos son los que tienen mayor experticia y conocen cuáles programas podrían ser maliciosos o no. Entonces la idea es que hayan ese tipo de restricciones. Bueno, Ariel, ¿quieres complementar algo aquí o No sé ya? si de pronto Ariel tiene...
No, me parece que está, no tendría nada que añadir. Me parece que es un tema más de configuración de la red en la oficina. Claro, el tema es cuando estamos en la casa, que es lo que está pasando ahorita y que a veces uno lo que está utilizando, el mismo computador es el que utiliza la esposa o el hijo o el sobrino, y pues porque nos tocó de un día para otro con este tema del trabajo en casa. Allí pues desafortunadamente las reglas, los lineamientos de política de seguridad son otros, pero es lo mismo, es tener mucho cuidado de no instalar esos programas, no dejar habilitado, por lo menos configurar el computador, que no cualquiera puede instalar un programa a menos que tenga una contraseña de instalación en el computador Windows. Eso se puede hacer en la configuración, que exista una clave por lo menos en el computador que tengo en la casa, colocarle que se requiera una contraseña que solo conozca una persona para instalar cualquier tipo de programa. Esa recomendación la haría más pensando en la situación que estamos viviendo ahora, que es en nuestra casa con un computador compartido en muchas ocasiones. Muchas gracias. Bueno, aquí nos excedimos unos 10 minutos del tiempo planeado, pero creo que habían unas preguntas muy interesantes y que también la conferencia estuvo muy interesante. Les agradezco inmensamente, gracias por compartir todo este conocimiento con todas las organizaciones que nos acompañan. Hoy tuvimos más de 90 organizaciones vinculadas al webinar. Les pedimos por favor, antes de que se retiren a los participantes, si nos pueden colaborar diligenciando una encuesta que es de 2 minutos, es muy corta para seguir mejorando estos espacios para ustedes, para conocer otros temas de interés. En el chat les compartimos por un lado el contacto del asesor de soluciones de Macaya, de la página web de tecnología para el sector social, para acceder al software, los cursos tanto de TechSoup como de Colnodo, de estas plataformas de cursos virtuales sobre seguridad digital, el enlace de la encuesta, y también Ariel les acaba de compartir acá otra información, que es la de KeePass que nos había mencionado ahorita para gestionar las contraseñas. Ana, muchísimas gracias. Ariel, Dago, Camila, un gusto tenerlos con nosotros, fue muy interesante escucharlos. Mil y mil Muchas gracias por gracias a compartir esa ustedes. experiencia y por compartir ese conocimiento con todos. Muchas gracias, Elisa. Bueno, muchas Gracias a gracias todos. a todos. Que Que estén estén muy bien. bien. Bueno, Feliz día. Muchísimas Hasta Hasta gracias por la luego. luego. invitación. muy bien. Gracias. Hasta Chao, luego. feliz día.